Realmente vivimos una tremenda y emocionante festividad de Caacupé hoy, esta mañana, con la transmisión del SNT y evocando lo que hacía exactamente un año, cuando en plena pandemia Monseñor Valenzuela tuvo que cruzar en silencio y a solas con la Virgen en manos toda esa plazoleta. Recordarán ustedes que para nosotros los católicos nos resultó muy difícil entender esa situación no estando físicamente allí. Pero bueno, por fortuna las situaciones han cambiado, igual con todas las medidas necesarias, exigidas. Pero fue una fiesta distinta la de hoy. Completamente diferente, Carlos, y teniendo en cuenta también esta triste escena, este panorama que nos pintaba el año pasado con una plazoleta completamente vacía. Hoy podemos decir de que esta fiesta fue realmente multitudinaria. Exactamente. Anoche les cuento, compañeros, me tocó la oportunidad de ver por la Ruta 2, más o menos, en la zona de San Lorenzo, Capiatá, Itagua, hasta el Pacaraí, la gran cantidad de jóvenes que con termo en mano y con los calzados deportivos correspondientes estaban peregrinando. ¿Cómo se vivió eso y cómo se vive todavía esta peregrinación a estas horas de la siesta? Vamos hasta Alexis Savero, que todavía está en la Villa Serrana. Contigo, Alexis. Hola Juan, hola Carlos, hola Angie, el saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Destacar esto por sobre todo, si bien en número no se habló de una masa muy importante, teniendo en cuenta y haciendo referencias a años anteriores y dejando de lado el año 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, no se tuvo esa cantidad, o sea, comparativamente. Hablábamos en esas épocas del 1.000.000 de personas que llegaban hasta la Basílica, hasta la explanada, hasta las inmediaciones de la capital espiritual de nuestro país. Sin embargo, nuevamente, esta basílica hoy se tiñó con el color de la gente, se tiñó con el color de la esperanza y por sobre todo, más que un color, nuevamente renovó su fe. Teniendo en cuenta que volvimos a tener esta imagen, este ambiente de gente circulando, gente que se apostó, gente que inclusive tuvo que reservar su lugar en las últimas 24 horas para poder escuchar la homilía del Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la diócesis de la ciudad de Caacupé. Y en tal sentido destacar que evidentemente nosotros podemos separar en dos partes esta homilía. La primera, la tradicional, la que inclusive uno puede tomarla de formal, el escrito que inclusive fue difundido a través de las redes sociales. Y por otra, siempre, una vez culminada toda la ceremonia religiosa, ya prácticamente poco antes de la bendición final, la carta. Una carta que hace referencia por sobre todo a algunas situaciones que penosamente caracterizan a nuestro país. La corrupción imperante, esa que hace que tengamos problemas en la salud y por sobre todo en la educación. Y allá también en la seguridad, teniendo en cuenta que se ha perpetrado un nuevo secuestro en la zona norte del país por parte de un grupo criminal que opera en ese sector. Prácticamente todos estos temas fueron abarcados durante la homilía, la central, la que sabemos, la que difundimos, y la otra, la carta en donde hace referencia a la corrupción de nuestro país, aquella que ha matado a gente penosamente, cuando hablamos de que en tiempos de COVID se registraron casos en los cuales se pudo comprobar inclusive que a expensas de la salud del pueblo se hicieron negociados. Hablamos y decía inclusive el Monseñor Edmundo Valenzuela, y es muy importante no dejar de destacar, hacía referencia a la educación, una educación que más que nunca se fue relegando, teniendo en cuenta que las clases vía telemáticas no fueron o no tuvieron ese impacto que se esperaba, una educación relegada en el sentido de que seguimos siendo los más atrasados a nivel región con respecto a índices y proyecciones de educación. Hizo referencia a la salud, teniendo en cuenta además que muchas personas fallecieron como consecuencia de estos hechos de corrupción. Y por sobre todo hacía un llamado muy especial a aquellos laicos que ejercen funciones públicas y por sobre todo que están en la política. ¿Qué están haciendo ustedes como buenos políticos? Fue la pregunta que hacía el Monseñor Ricardo Valenzuela en su homilía. Una que tuvo muy impacto y que fue caracterizada por la siguiente situación.
ustedes podrán notar que las autoridades del gobierno nacional básicamente se limitaron a algunas autoridades, la fiscal general del Estado, la ministra de Justicia y Trabajo, así también veíamos algunos legisladores y otras autoridades. No estuvo el vicepresidente de la República, tampoco el presidente. Uno puede justificar inclusive que el presidente haya priorizado estar en la zona norte del país, pero ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el mensaje que da la clase política cuando una homilía es lo suficientemente objetiva con respecto a la función del Estado? Bueno, la ausencia de estas personas inclusive llamó la atención de los feligreses, pero por sobre todo, independientemente de eso que caracteriza también a una homilía cargada de mensajes políticos, la gente estuvo aquí más que nada motivada y movida por su fe, porque ni se percataron de la ausencia de las autoridades. Sí es importante destacar que las eclesiásticas hicieron referencia porque también desde la autoridad moral religiosa esperan una mejor administración de la cosa pública. Entonces siempre es importante destacar el mensaje. Pero por sobre todo acá también hay otro que puede leerse de entre líneas, el de la fe. Una fe que va escribiendo una nueva historia, y eso ya nos hablaba ayer el monseñor Ricardo Valenzuela. Pero ahora compartimos nuevamente con los televidentes parte de la homilía del monseñor Valenzuela. Por otra parte, tenemos un frente muy difícil, y es la corrupción. Debemos luchar contra la corrupción. La corrupción es una de las grandes causas del triste estado de cosas que está viviendo nuestro país. Como dice el profeta Isaías, cuando la corrupción toca su fondo, todo se cae. Y eso debemos nosotros, preguntémonos cuando estamos fracasando en muchas cosas. Nos señan el año de proyectos, nos señan el año de trabajo. Algo está pasando. Bien dice el Señor, hablando a Josué: toma la tabla de los 10 mandamientos, no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Cúmplela fielmente y tendrás éxito en todo lo que hagas. Pese y tengo ahí. No sé, doña de. Pero cuando vamos de fracaso en fracaso, hay que revisar a fondo la cosa. Sí, queridos hermanos. Ojalá que se logre esto tanto en el gobierno y en general todo funcionario público, que nos ayude la gente de bien, seamos todos honestos. Es ya un empeño que venimos haciendo año tras año. Para que venga cambiata, para que épico. Es hoy como lo fue en otros tiempos y sobre todo en los tiempos de crisis, una misión tan imperiosa como indispensable. Sin honestidad no se gana nunca. Sin honestidad no se gana nunca. Entonces es hora de hacer nosotros esta nuestra opción. Pongámonos en campaña. Basta de mezquindad. Basta de excesiva acumulación del dinero y de los recursos en pocas manos, que tienen su contraparte en la exclusión de muchos. Recordarán todos que al inicio de la pandemia, con el susto natural, se hicieron muchas y lindas promesas de reforma. La mayoría de ellas quedaron en el olvido. Tenemos la obligación de organizar la esperanza en el Paraguay para dejar atrás los efectos de la pandemia y para poner punto final a la epidemia nacional de la impunidad, porque la corrupción también mata. Y como toda enfermedad, es posible también encontrar la forma de curar la corrupción. Si las instituciones pertinentes se declaran incompetentes para ellos, es deber primero de los gobiernos y después de la responsabilidad ciudadana encontrar la manera de extirpar este mal. Como dijimos hace rato, con la corrupción todo se pierde, se pierde. Necesitamos un poder judicial verdaderamente independiente,
y no subordinado a personas influyentes y grupos de poder. Si no funciona la justicia, la democracia es solo nominal, lo cual cede su puesto a una anarquía. En efecto, 2021 es el año de la paulatina recuperación, luego de la sacudida que recibió la humanidad entera con la pandemia y que todos lo sentimos plenamente en el 2020. Este año se puede considerar como el tiempo que nos permite reponernos de esta negativa experiencia de vida. Las secuelas de mediano y largo plazo de este mal universal comienzan a emerger en el campo de la salud física y sobre todo mental, así como también en la economía global y en la de cada hogar, especialmente las familias necesitadas. El año pasado lamentamos el fallecimiento de miles y miles de seres queridos. Muchos de ellos pudieron haberse salvado o vivir más tiempo si la reacción gubernamental hubiese sido más acertada y no tan débil para enfrentar eficientemente el problema, tal como era de esperarse de quienes están investidos de autoridad en ese campo y a quienes las instituciones pertinentes pusieron a disposición los recursos y mecanismos necesarios para ellos. Según la concepción cristiana, la razón de ser de la autoridad es la de servir al pueblo, porque Cristo expresó con claridad a sus discípulos que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. De hecho, la verdadera grandeza no radica en ocupar los primeros puestos, sino en ejercer la diaconía del poder como servidor de todos. Si aplicamos este concepto del ejercicio cristiano del poder, tenemos derecho a esperar con ansias que este año termine definitivamente los fallecimientos por desidia, negligencia, corrupción en el sector de la salud, porque creemos sinceramente que existen las condiciones para poner todo el empeño, la inteligencia y la voluntad para que así sea. Independientemente de ello, de la dedicación puntual respecto al problema del COVID, sabemos que el Estado sigue teniendo una deuda social con la salud pública para la atención a las personas carenciadas. ¿Y por qué no también a todos? Porque la atención en salud pública debe ser universal. No es justo que los altos miembros del Estado, en vez de usar los servicios de salud de la colectividad, gasten el dinero público en seguros privilegiados de la medicina prepaga, como si tuvieran naturalmente más derecho que el común de la gente. Bueno, realmente impactantes las declaraciones en cuanto a lo que es la homilía del Monseñor Ricardo Valenzuela, que ayer inclusive conversaba con nosotros prácticamente a esta hora, en donde él hablaba básicamente de esta nueva historia que se comienza a escribir nuevamente con esta celebración de la Virgen de Cacupé este 8 de diciembre. Una nueva historia de fe que penosamente está marcada por el COVID-19, una pandemia, un año como el pasado, que se caracterizó por una explanada total y completamente vacía y una misa emblemática sin la presencia de, en este caso, los feligreses. Feligreses que siguen llegando, Carlos, Angie, Juan, teniendo en cuenta que muchos a lo mejor no pueden hacerlo por una cuestión también de costumbre, lo hacen para la tarde, lo que va a ser la misa de las 19 horas, y por sobre todo el movimiento que va a seguir siendo intenso por lo menos hasta que culmine la octava, que es conocida también posteriormente a la celebración de la misa de Cacupé, y eso nos hace de nexo y también ya prácticamente de puente a lo que son las festividades de fin de año. El movimiento es el que tenemos a esta hora de la mañana. Decía ayer el ministro de Salud, porque no hay que dejar de mencionar algo que preocupa y mucho a la gente. Uno puede creer que este pueda ser un foco de diseminación del COVID-19. Sin embargo, decía, yo veo mucha más gente que se está cuidando hoy por ayer que el domingo pasado. Es decir, la gente vino muy consciente y tomando y adoptando todas las medidas sanitarias. Totalmente.
hoy. ¿Cómo viste ayer en estos distintos contactos en vivo? Porque lamentablemente veíamos justamente algunas personas, jóvenes en especial, que no usaban tapabocas y también el propio viceministro nos señalaba en un contacto en vivo. Dentro de 10 días vamos a saber qué tanto la gente se cuidó en cada cupé. Carlos, vos sabés que es impresionante y por eso yo no dejaba de destacar hoy el que hacía la Policía Nacional, el de persuadir a la gente. O sea, estaban en los puntos de acceso, los principales, con un megáfono en mano, perifoneando e indicándole a la gente a que a esta área se ingresa solo con el tapabocas puesto. En tal sentido, vos notás, hay también algunos jóvenes y mucha gente que no tienen el tapabocas, pero es mayoritaria la cantidad de gente que sí tiene puestos. Inclusive, fíjate vos en la imagen que vamos a mostrarles de ese grupo de personas que se encuentra hacia el sector del museo de la Basílica de Caacupé. O sea, mucha gente, inclusive la que está subiendo acá en la explanada, la que está accediendo a las bendiciones de los objetos de fe, y prácticamente todas tienen puesto el tapabocas, Carlos. Sí, ojalá que así sea, que realmente la gente se haya cuidado, que tome los recaudos necesarios. Igual también recordar que se viene la novena, sentido todavía toda esta semana y la siguiente es fiesta de Caacupé. La octava, perdón, sí, la octava. La octava en realidad. Sí, y que la gente seguirá yendo a Caacupé. Octava y alguna gente, Carlos. ¿Perdón? ¿Cómo? Hay una referencia que dice Cuana y octava y como diciendo que no tiene repetición o no tiene igualdad. Entonces, en algunas cuestiones, inclusive el famoso ñenga en guaraní, Cuana y octava. Sí, recordamos. Principalmente se usa mucho en lo gastronómico. Cuando en la casa se sirve algo. Es el virus. Ajá, no, cuando hay octava, ese tío, no se va a volver a repetir. Sí. O Que no hay otro igual. cuando algún compañero cae en una Carlos, merienda famoso tan Cuana y pedida. ñacain. Sí, también. Bueno, excelente realmente el trabajo desde ayer a todo el equipo que estuvo allí precisamente en Caacupé. Y bueno, ya estos son los últimos vestigios de la celebración este año, de una manera distinta, con los cuidados, exigiendo que la gente se cuide mucho. Igual mucha gente, esta mañana veía la multitud, no sé estimativamente cuál es el cálculo. Yo soy muy malo en matemáticas, por eso no me animo a decir cuánta Carlos, gente yo me hoy animaría a estuvo. decir unas 600.000 personas. 600.000. 600.000. Bueno, Vamos a contrastar esta información con las autoridades, pero es un número al que no estamos acostumbrados porque siempre partimos de la base del 1.000.000 de personas que viven claro, acá. igual mucha Pero gente. yo creería que esta vez de unas 500.000 a 600.000 personas las que estuvieron. Igual mucha gente, recordar que Asunción tiene una población un poco más de 500.000 personas. Estamos hablando de mucha gente en un espacio muy reducido. Bueno, Alexis, con esto ya creo que también va concluyendo tu trabajo, haciendo maletas para volver hasta Asunción. Claro, estamos ya preparando y están todas listas ahí en el móvil y embarcamos rumbo nuevamente hacia nuestra estación cabecera porque seguimos inclusive, Carlos. O sea, tenemos todavía noticiero, tenemos mucho por hacer Claro. aún hoy. No, te Alexis, esperamos. tráenos chipa, por Sí. favor, pero que no sea una mentira como el caso de Mariano López. Juan, vos no me hables de mentiras, ¿sí? Ay, cuidado con eso. Durísimo, ¿eh? Un contraataque ahí. No, porque yo te puedo llevar chipa de cada cupé, pero de los Estados Unidos nunca me llegó nada. Sí. No, vamos a aclarar el panorama en privado después. Sí. Igual si traes aquí... Un abrazo a todos. Chipa con butifarra, por favor. O sea, que durante el Yo tengo noticiero miedo después- este transportar butifarra hasta el canal porque puede descomponerse por el camino con No, este calor. aparte, chipa con butifarra, Mercedes chipa con Almada se acuerda de una chipa con historia con butifarra. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Repetición. Vamos a repetir. Repetición después, Sí, sí. está tremendo. Yo con la chipa estoy más que contento, ¿eh? Para la merienda de esta tarde acá. Llegamos, Carlos, para Será 24 horas. debidamente devuelto el dinero. Lo que se haya invertido. No, ni preocuparse de eso. Gentileza de la casa. Muy bien. O sea Ese que tipo de compañeros. sí son Grabame 10. esto y cortame y enviarle al WhatsApp privado de Mariano López, por Mariano, favor. por favor. Bueno, gracias, Javier. Un abrazo. Te esperamos. Gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao, Hasta Alexis. luego.